Una esfera cargada de masa de 2 gramos se encuentra inmersa en un campo eléctrico homogéneo y te dan el campo, que es 4I más 7J Newton por Coulomb, y sujeta por una cuerda de masa insignificante, tal y como muestra la figura. Nos piden determinar la magnitud de la tensión de la cuerda en milinewtons si la partícula se encuentra en equilibrio. Consideremos la aceleración de la gravedad igual a menos 10J metros por segundo cuadrado. A partir de aquí comenzaremos a plantear el problema. Si deseas ver la solución, ve al minuto 3,40. Bien, para plantear ese problema tenemos que tener en cuenta unas cuantas cosas. Que si tú tienes y analizas a la partícula cargada, te puedes dar cuenta de que este campo eléctrico, ¿sí?, tiene una orientación ya determinada. Te dicen de que tiene una orientación así como este gráfico, ¿no? Digamos de esta manera. Ese de aquí vendría a ser la orientación del campo eléctrico, ¿sí? El campo eléctrico ahí. Ahora, lo interesante es de que sabemos de que la fuerza eléctrica, ¿sí?, va a ser paralela a ese campo. Es más, tú del gráfico te puedes dar cuenta de que la partícula cargada es positiva. O sea, la carga de esa partícula es positiva. ¿Por qué? Porque las partículas positivas se orientan en el sentido del campo. Entonces, necesariamente la fuerza eléctrica que actúa sobre esta partícula va a ser paralela, ¿ya? Este va a ser paralelo a este. Recuerda de que la fuerza eléctrica y el campo tienen una relación. La fuerza eléctrica va a ser igual a la partícula cargada, a la carga de esta partícula multiplicado por la intensidad del campo eléctrico, ¿sí? Esto de aquí es una relación muy importante. Esto como primer punto para el planteamiento del problema. El siguiente es de que debido a que yo tengo el campo, ¿sí?, que es 4I más 7J, entonces yo puedo ver, entonces decimos se observa ¿qué cosa? Que la fuerza eléctrica también va a tener esas cantidades, 4I más 7J, pero va a ser en este caso multiplicado por la carga. Va a ser 4QI más 7QJ, ¿no? Eso vendría a ser la fuerza eléctrica. Esto de acá lo puedo graficar de la siguiente manera. Si yo tengo el vector fuerza eléctrica, que vendría a ser, digamos, este vector de acá. Ojo, estoy graficando el vector fuerza eléctrica y yo descompongo esta fuerza, digamos, una componente horizontal y una componente vertical. Entonces la horizontal tiene una componente o una magnitud de 4Q y la vertical una magnitud de 7Q. Eso también es parte del planteamiento. Saber eso es parte del planteamiento. Otro punto que tener en cuenta para poder solucionar el problema es algo sencillo, que un milinewton, ¿sí?, el término o el prefijo mili es 10 a la menos 3. Esto es equivalente a tener 10 a la menos 3 newton, ¿no? Solamente tener en cuenta eso para resolver el problema. Bien, ahora pasamos a la solución. Y como el problema me dice que la partícula está en equilibrio, entonces me conviene hacer el famoso diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Tengo la partícula, ¿sí?, tengo mi partícula cargada y voy a graficar todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Voy a graficar la fuerza eléctrica, que va a tener el mismo sentido del campo, digamos que sea este de acá, ¿sí? Este aquí es la fuerza eléctrica. Voy a graficar también la tensión, que digamos que sea algo como esto, la fuerza de tensión, y también voy a graficar el peso, porque la partícula tiene masa de 2 gramos, así que el peso siempre es vertical hacia abajo, que vendría a ser m veces la aceleración de la gravedad. De estas fuerzas yo sé, debido a que está en equilibrio, en el equilibrio se cumple lo siguiente: la suma de todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo tiene que ser igual a 0, ¿sí? Ojo, y esto de aquí es una suma vectorial, ¿ya?
Una forma de representar gráficamente sería colocando punta con cola estos tres vectores y formar un polígono cerrado. Como son tres vectores, en este caso se formaría un triángulo cerrado con esos tres vectores, ¿sí? Entonces decimos entonces, grafico, voy a exagerar un poco, grafico el peso de esta manera, ¿sí? Vendría a ser eso, M veces G. Voy a graficar la fuerza eléctrica de esta otra manera. Esto vendría a ser la fuerza eléctrica y vamos a graficar la fuerza de tensión así. Este arreglo lo hago de tal manera de que yo garantice que los vectores están colocados punta con cola. No te olvides que tú puedes trasladar los vectores sin ningún problema, siempre y cuando no cambies la orientación está correcto, ni la magnitud. Entonces, pero así es el arreglo punta con cola, forman un polígono cerrado. Entonces tú te puedes dar cuenta del gráfico que la fuerza de tensión y la vertical forman un ángulo de 53 grados. Entonces la tensión con la vertical forman 53 grados. Ahora, este ángulo yo no puedo decir que sea 90 grados, no necesariamente, es más, no lo va a hacer. Lo que yo tengo que hacer simplemente es decir, para poder determinar ese problema, lo que me conviene a mí es tener en cuenta la descomposición de la fuerza eléctrica, porque la fuerza eléctrica tiene una componente vertical, ¿sí? Vamos a verificar así, vertical, ¿de cuánto? De 7Q, de magnitud de 7Q, y una componente horizontal de magnitud 4Q. Esta vendría a ser la descomposición de la fuerza eléctrica. Entonces, como tú ves aquí un ángulo de 53, necesariamente este segmento tiene que tener una magnitud de 3 veces Q. Y la hipotenusa, que va a ser la magnitud de la tensión, tiene que tener una magnitud de 5 veces Q. Entonces, si yo determino Q, el problema ya está resuelto. Entonces, ¿cómo voy a determinar Q? Lo puedes ver de acá. Te das cuenta de que 3Q más 7Q son 10Q y tiene que ser igual a la magnitud del peso. Entonces decimos que 10 veces Q tiene que ser igual a la magnitud del peso, a la masa del cuerpo por la gravedad. Entonces 10 veces la carga, la magnitud de la carga, vendría a ser igual la masa vendría a ser 2 gramos, pero ojo que eso tiene que ser en newton, y para que sea en newton tiene que estar en kilogramos, así que vendrían a ser 2 por 10 a la menos 3 kilogramos, y la aceleración de la gravedad vendría a ser 10, ¿sí? Entonces tú puedes cancelar este 10 y ya tienes el valor de Q. El valor de Q te va a salir 2 por 10 a la menos 3. Como es carga, vendrían a ser coulomb. En vez de colocar 10 a la menos 3, ¿qué te parece si le colocamos milicoulomb? Que va a ser lo mismo, ¿sí? Pero igual tenemos que tener en cuenta que eso es un 10 a la menos 3. Finalmente, para poder hallar la tensión en magnitud va a ser igual a 5 veces Q. Pero Q es 2000 y es 2 por 10 a la menos 3. Entonces esto vendría a ser igual a ¿qué cosa? A 5 por 2 por mili. Pero la tensión se mide en newton, así que eso va a ser milinewton. Así que 2 por 5 es 10, así que esto va a ser 10 milinewton. Y esto vendría a ser la respuesta al problema, ¿sí? Sale 10. Te piden hallar en milinewton, respuesta dado.